Las clases eran presenciales y el esfuerzo de desplazarse desde sus lugares de origen, Popayán y Armenia y zonas rurales, valía la pena, porque los y las participantes iban en búsqueda de pedagogías alternativas a las tradicionales, más pensadas para las infancias y adaptable a nuestros contextos. En esta situación, la maestra María Cristina Navarrete proporcionaba un equilibrio teórico, práctico, que los y las docentes siempre apreciaron. Su gran satisfacción fue ver el futuro de su esfuerzo en el compromiso y dedicación de instituciones como los hogares de fe y alegría del distrito de Agua Blanca, la casita de los niños de la corporación María Perlaza. Aquí tenemos personas que nos acompañan de allí. La Corporación Educativa Popular, Liceo de la Amistad en Terrón, Colorado, 92 hogares comunitarios de la ciudad de Cali, ubicados en las zonas en situación de prioridad social, como Ladera, Centro, Distrito de Agua Blanca, al igual que instituciones oficiales de Yumbo, Cerrito y Candelaria. Transformando vidas. La doctora María Cristina Navarrete fue una visionaria en cómo impactar, aportar y contribuir a la educación inicial. Por eso creó una metodología de la formación a docentes que lograra algo tan difícil como es transformar pensamientos y prácticas pedagógicas que implican también cambios personales. Estaba convencida que era fundamental transformar esas prácticas pedagógicas de los y las maestras que trabajaban en educación inicial. Y su vida la dedicó a formar docentes y madres comunitarias del Valle del Cauca. A continuación, Óscar Eduardo Revelo, estudiante de María Cristina Navarrete del Diplomado de Pedagogía Montessori en la Universidad del Valle del 2014, nos presenta una pequeña muestra de cómo trasciende su legado. De agradecimiento al legado que María Cristina me deja personalmente después de más de 10 años, cuando terminé ese curso, ese diploma en Montessori que marcó mi vida de ahí en adelante. Hace más de 10 años, alrededor de 12 años, la Universidad del Valle ofreció esa oportunidad para hacer un diploma en Montessori, acompañado o liderado por la maestra María Cristina Navarrete y estas maestras espectaculares, Alessandra, Claudia y Maite, que realmente hicieron un equipo, que más que un equipo, más que sentirse como profesoras, fueron inspiradoras. Gracias por su paciencia, gracias por todo el amor que irradiaron durante ese taller, porque especialmente María Cristina, que tomó la batuta y abogó por este diploma, más que ser una maestra que enseña, inspiró. Y yo siempre, como profesor que soy y que es mi formación, considero que esos son los maestros que necesitamos y esos son los maestros que dejan huella, los que inspiran más que los que enseñan. Ahora me encuentro en Australia. En Australia terminé mi proceso en Montessori. Soy guía Montessori cualificado, reconocido por AMI internacionalmente. Me encuentro en la ciudad de Sydney, Australia. Ese es el ambiente donde laboro. Y yo creo que hace 12 años, cuando empecé este recorrido, María Cristina, acompañada por estas maestras maravillosas, se encargaron de sembrar la semilla. Y es una semilla que ahora está dando los resultados y que no deja de florecer y también de cultivarse. Muchísimas gracias por todo el amor, por todo el respeto hacia la educación, especialmente en la educación de niños. Creo que es la base de todo
es la base no solamente de la formación de una persona, sino de la humanidad. Empezamos desde niños. Y ese respeto y ese conocimiento, esa falta de estudios sobre lo que es la infancia y todo lo que eso representa, es algo que hoy en día es urgente. Es urgente ponerle atención, es urgente escuchar más a los niños, es urgente ponerse a su nivel. Y este diploma en Montessori abre la panorámica, nos pone en ese papel de escuchar a esos niños que muchas veces son silenciados por las voces de adultos. O sea que, gracias. Fue un honor para mí haber sido parte de ese aporte. Fue un Bueno, Continúa su legado. Recordar a María Cristina Navarrete es necesariamente hablar de disciplina, profesionalismo, exigencia y excelencia académica y personal, pero también del empoderamiento y pujanza de la mujer caleña. Quienes la conocimos tenemos la firme convicción que María Cristina será recordada por todo su bagaje investigativo acerca de las comunidades afrodescendientes y a las comunidades judías. Su mayor contribución y de manera especial será recordada por la formación en pedagogía Montessori de docentes de educación inicial, permitiéndoles conocer y vivenciar esta pedagogía que reconoce la infancia y sus propios ritmos de aprendizaje. Su alma ha volado. María Cristina Navarrete ha partido, pero seguirá viva en nosotros, en cada sonrisa, en cada niño que experimenta y vive esta experiencia de trabajar con los materiales, de trabajar con la pedagogía Montessori. Ha hecho de su aprendizaje en cada niño, ha hecho una experiencia de aprendizaje feliz, gracias a que tuvo una guía excepcional y una gran maestra que le mostró el camino de la pedagogía Montessori. en nombre de todos los niños, niñas y docentes a quien impactó con su vida y práctica pedagógica, le damos gracias a María Cristina Navarrete por su infinita generosidad al compartir todo su conocimiento, su dedicación y ganas de mejorar la educación de nuestra niñez y por ende de construir un mejor país para todos y todas. Llegamos al final de esta presentación y estamos seguras que no conseguimos describir el gran valor de la vida de María Cristina Navarrete en el campo pedagógico de nuestra ciudad. Para nosotras fue un honor que nos llamara sus pupilas y nos bautizara como su convito Montessori. Y como regalo de vida nos dejó hacer todo con excelencia y con sello de calidad humana. Bueno, tenemos fallas técnicas, no podía faltar. Queremos cerrar con un video de un aula Montessori en la escuela Puerta de Sol, que es en el nororiente de Cali. Es el aula donde trabajan Alexandra y Claudia. Y nos parece importante ese testimonio de que Montessori no tiene que ser
para élites, o sea, que puede ser un aula en colegio público, puesto al servicio de los que más necesitan, como lo había soñado María Cristina Martínez, digamos, en resonancia con María Montessori. Vamos entonces a ver el video, si se puede o no se puede. ¿Sí? María Cristina, ¡ay! Perdón, María Cristina Navarrete. Tengo a mi otra profe en la cabeza. Ya lo vamos a poner, es que hubo aquí una fallita, porque lo encadenamos todo en un solo video y no nos funcionó. Entonces, ya viene. Si quieren, cuentan un poquito de cuál es el trabajo que ustedes hacen allí. Nosotras, Alexandra y yo, estamos en la institución etnoeducativa La Anunciación en la sede Puerta del Sol. Gracias al trabajo que hicimos con María Cristina desde hace, ya no sabemos ni cuántos años, empezamos a visitar las aulas de las que hablamos en la presentación en la Fundación Carvajal, perdón, de La Casona y el Vallado. Y desde ahí quisimos tener nuestra propia aula y poco a poco, con el apoyo de María Cristina, fuimos dotando el aula con su orientación, con su guía, porque siempre ha estado pendiente. Llevamos más de 20 años trabajando con la pedagogía Montessori en el distrito de Agua Blanca, como decía Gloria Amparo, quitando ese mito de que la educación Montessori es para los estratos sociales altos. Y tal como su madre, María Montessori, que en sus inicios fue para las clases menos favorecidas, ese siempre fue nuestro sueño, que nuestros niños en el distrito de Agua Blanca, en el barrio Puerta del Sol, tuvieran la posibilidad de tener la educación que se merece. Por eso también quisimos traer y ambientar el espacio con estos materiales que fueron tan significativos para ella y que representan este legado que nos ha dejado. Porque además de unos hermosos materiales y de la gran estética que puedan presentar, ante todo la transformación de vidas y esa concepción tan importante de la educación inicial. Gracias. Muchísimas gracias. Para continuar, tendremos una presentación donde se va a dar testimonio sobre el trabajo de la profesora María Cristina Navarrete en el campo de la investigación histórica, el cual está a cargo del palenquero e historiador Alfonso Casiani Herrera, rector del Colegio Antonia Santos de Cartagena. Es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en enseñanza de las ciencias sociales, magíster en historia de la Universidad del Valle, especialista en pedagogía, didáctica y diseño, formulación e implementación de programas etnoeducativos.
Buenos días. Realmente es uno de los momentos más difíciles. María Cristina no solamente fue una profesora, sino una guía para la vida. Ella no se limitaba a enseñar sobre los asuntos disciplinales de la historia, no se limitaba a enseñar sobre las metodologías, situaciones en las que era de las mejores. No se limitaba a exigir la rigurosidad en cada afirmación que uno hacía, sino que era una persona que desplegaba cariño, afecto, capaz de decir y corregir sin necesidad de ser grosera. Una de las facetas más complejas, porque a través de María Cristina yo me encontré con la historia de San Basilio de Palenque, siendo palenquero. A través de las afirmaciones, de las investigaciones de María Cristina, muchos palenqueros aprendimos a querer a Palenque. Palenque, de hecho, tiene dos momentos en su historia. Un primer momento en donde la antropología y la lingüística construyeron una serie de textos, de afirmaciones, de narrativas que nos trajeron bastantes problemas. Hicieron que Palenque se conociera, que Palenque fuera visto por el mundo. Y eran además los que aparecían en cada referencia sobre Palenque. Y un segundo momento en que las investigaciones de María Cristina nos mostraron otro camino, nos mostraron otro sendero, nos mostraron el Palenque al cual pertenecemos realmente. Y si bien en buena parte fue complementario al trabajo que hizo Nina de Friedman, Carlos Patiño, Armin Zwengler, María Cristina, con toda la prudencia, porque era una mujer absolutamente prudente, supo presentar por encima de todo esto
la narrativa, con los argumentos, con el debido uso de la fuente, de lo que realmente era la historia de San Basilio de Palenque, a la cual aún hoy estamos tratando de regresar, de retomar. Y fue precisamente ese en el campo en el que tuve la oportunidad de interactuar con ella. Después de mucho andar, de mucho y de ser reconocida, de tener la experiencia que tiene, yo recuerdo la primera vez que fuimos a Palenque, donde yo le dije, pero tú tienes que ir, tú tienes que presentar. Y ella, con esa prudencia que la caracterizaba, ella decía, pero Alfonso, yo no sé si yo sea la indicada para hablar y presentar esto en la comunidad. Y casi que tocaba convencerla al lado del doctor Alfonso Munera de que ella era la autoridad, que era ella la autoridad en la materia, la que tenía, la que se había entregado casi que de alma, vida y corazón a decirnos, ustedes son importantes y no son importantes solo por la imaginación de que existió un Bencos Biojó, sino porque tienen toda una trayectoria más allá de Bencos. Porque hay una serie de personajes que los han olvidado y que si quieren realmente construir su historia, encontrarse en la historia, tienen que identificarles. Y buena parte de mi trabajo guiado, motivado por ella es eso. Y de verdad que hoy más que nunca, después de unos años casi que de quietud, personalmente estoy, y creo que es la mejor manera de consagrarnos a su memoria, a darle continuidad a ese empeño de María Cristina por enseñarnos historia, Y creo que a pesar de todos los cambios institucionales, porque es un poco lo que la gente no valora. Recuerden que antes se enseñaba historia en los colegios. Luego aparecieron las unificaciones, desapareció la historia, comenzaron a hablar de sociales y involucraban todos. Pero para María Cristina la historia era la historia. Y ella siempre, a través de talleres, de diplomados, continuó impulsando el aprendizaje de esa historia. Y cuando digo después de unos años alejados porque andaba en profundidad en el tema, precisamente con ella tomé la decisión de presentarme al concurso para ser rector, después de varios años de estar asesorando, acompañando esa experiencia. Aunque ella me recomendó que cuando fuera a escoger, cogiera un colegio pequeñito, no cogiera un colegio tan grande. Yo no le hice caso. Yo le dije, no, vamos a coger uno que tenga un reto realmente. Y en efecto, escogí la institución educativa inclusiva Antonia Santos de Cartagena, que maneja una población incluida, además del alto porcentaje afrodescendiente, maneja alrededor de 100 niños y niñas sordos desde preescolar hasta grado 11 y alrededor de 300 niños que tienen diversos diagnósticos como jóvenes incluidos, y en donde aspiramos a fundar, además porque tenemos unos semilleros de investigación,
a dedicarnos a esto. Y ella siempre, que era buena parte de las conversas, preocupada por cómo me estaba yendo, por qué ha pasado. Además, aconsejándome que no me enfocara nunca en los problemas como crisis, que no me enfocara en los aspectos negativos, sino que me preocupara por ahondar en los aspectos que representaban salidas, que representaban soluciones, que era parte de su vida. Con ella tuve la oportunidad de interactuar en diversos espacios académicos, de interactuar en San Basilio de Palenque, en donde además la última vez que estuvimos invitados por un taller sobre geografía, por una de sus estudiantes también técnicamente, porque en la medida que nos enseñaba y que debe estar en estos momentos conectada desde Argentina y escuchándonos, Ana Laura, quien estoy muy seguro daría cualquier cosa por estar aquí compartiendo estas palabras en honor a María Cristina. Fue absolutamente revelador los aportes de María Cristina, porque a pesar que María Cristina escribió tantos libros sobre el cimarronismo, sobre la esclavización, sobre los palenques, siempre que uno hablaba con María Cristina, había un dato nuevo que ella tenía. Siempre había algo. Y yo le decía, pero eso no aparece en los libros. Pero lo voy a escribir. Siempre había un dato revelador. Hablar con ella siempre te daba o una nueva visión, una nueva perspectiva o un nuevo elemento sobre el cual había que profundizar. Hoy quiero, a través de usted y aprovechar este espacio, para agradecerle a Ana, que me gustaría que se pusiera de pie por los cuidados que le prodigó a María Cristina. Quiero que le demos un aplauso a la persona que siempre estuvo al pendiente de cada aspecto de María Cristina. Gracias, Ana, por habernosla cuidado. Anita, sí, Anita. Gracias por habernosla cuidado. Y gracias desde este escenario a María Cristina por habernos enseñado no solamente nuestra historia, sino a querernos a nosotros mismos, a encontrarnos con lo que somos. Y bueno, gracias a la Universidad del Valle, a Javier, por este momento tan importante, y esperamos muy pronto replicar esto en la Universidad de Cartagena, en donde hay mucho interés en rendirles debido homenaje, pero sobre todo en la comunidad palenquera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bonito todo. Yo no la conocí, pero me he sensibilizado ante todo lo que han dicho. Ahora vamos a mostrar el trabajo de la profesora María Cristina Navarrete sobre la aproximación de la escuela a la comunidad desde el currículo, el cual está a cargo del docente Emiro Lucumí Mesú, bachiller en Ciencias Agropecuarias del Instituto Técnico Agrícola de Buga, bachiller pedagógico de la Normal de Varones de Cali, cofundador de la experiencia educativa Currículo y Comunidad de la institución educativa Luis Carlos Valencia de Villapaz, licenciado en Educación de la Universidad del Valle, líder comunitario. Lo invitamos a la tarima.
Muy buenos días a todos y todas. Un saludo también de parte personal de un grupo de compañeros de la institución educativa. También saludo a Anita, que compartimos experiencias con María Cristina, y en especial de la comunidad de Villapaz, situada al sur de Jamundí, zona plana, que en el año 1984, interesada en cerrar las brechas educativas, en tanto que carecíamos de educación para la formación de nuestros jóvenes y niñas, decidimos aventurarnos a generar un espacio educativo distinto a la formación académica que habíamos recibido en las instituciones educativas donde nos tocó hacer los procesos IDEMS. Sentíamos nosotros que la educación, que si bien es cierto, la agradecíamos porque nos permitía aventurarnos en hacer educación, tenía vacíos. Y uno de ellos era que no se encontraba en las currículas nada que tuviera que ver con la educación donde nosotros estábamos. Es decir, había una educación que le faltaba contexto. Como cultores de la tradición oral, pensamos que hacer educación era un proceso simplemente pensarlo, ejecutarlo, y de por sí los días y los años lo iban llevando a cabo. Y la experiencia reflexionada de los maestros harían posible eso. Luego nos dimos cuenta que no era posible de esa forma, y la comunidad educativa villapaceña decide solicitar un apoyo en pedagogía y todo ese bagaje educativo a la Universidad del Valle. Esta Casa del Saber asiente nuestra propuesta y envía a 3 maestras a que se den cuenta de qué es lo que pasa con esa petición que se hace de una educación poco formalizada en el país. Y era vincular la comunidad y la cultura a la educación. Llegan 3 maestras, Zeneira Chávez Bueno, Noramérica Venegas Villamil y María Cristina Navarrete Peláez, a dar cuenta de qué pasaba por esa insistencia nuestra de ese apoyo institucional. Una vez se encuentran el grupo de docentes enviados por la Univalle y el comunitario, los primeros hallazgos generan 3 premisas. Uno, que había un interés de vincular un proyecto de vida comunitario a la institucionalidad educativa. 2, que había un proyecto socioeconómico que había que prestarle atención, en tanto que se requería que conociéramos las raíces para poder implementar un modelo educativo. Y tercero, que era necesario entender que la oralidad educa y comunica. Hecho ese encuentro, irrumpe de manera magistral María Cristina Navarrete con su rigurosidad en los aspectos históricos e historiográficos, y nos dice: tengan en cuenta lo siguiente. Las comunidades de tradición oral deben ser conscientes que para los procesos educativos la historiografía ha desconocido los aportes que una microrregión que ella reconocía porque tenía claramente definidos los lugares de procedencia de nuestras comunidades, de nuestros pobladores, siempre ha desconocido lo que el norte del Cauca y sur del Valle ha aportado al país en materia cultural, económica y social. Segundo, que es necesario que una vocación que se va a llamar propia o se va a reconocer como propia, tiene que conocer sus propias raíces. Tercero, que los agentes involucrados en los procesos educativos deben ser también considerados como agentes de la educación, capaces de reconocerse en ella misma y trascender en esos procedimientos. Otro elemento que incorpora es que la cultura
desde la oralidad, requiere un rigor investigativo conducido, uno, hacia las fuentes primarias, y entonces nos dicen hay que ir a escudriñar en las fuentes notariales, en las fuentes secundarias, en esos escritos, ensayos que hablan sobre la regionalidad y sobre lo local, y también hay que reconocer a aquellos historiadores locales que parecen que ven lo que otros no ven e interesados por hablar de sus comunidades, se atreven a escribir, osan escribir y merecen un reconocimiento para que esos saberes desde lo académico y lo popular puedan hacer sinergias y generar una historia que realmente impacte y convenza. Ese es un primer momento que destacamos en María Cristina, que nos aterriza y nos dice: hacer educación propia no es simplemente pensar en cómo educar a la gente que está en el territorio, sino es conocer sus antecedentes para que la gente vaya construyendo identidad, sentido de pertenencia e idiosincrasia, para que pueda estar seguro y reconocerse en lo que quiere hacer sin desconocer los enfoques educativos a nivel regional, nacional y mundial. Es decir, es una apuesta mucho más difícil que las técnicamente ya elaboradas, porque hay unos conocimientos ya reconocidos que simplemente pueden ser amalgamados por áreas del saber, pero lo que ustedes tienen que hacer allí es empezar a preguntarse sobre las dudas que tienen, cómo las van a resolver, especialmente en cómo reacciona la comunidad frente a sus saberes propios. ¿Lo reconocerá? ¿Qué papel van a jugar esos conocimientos históricos en la currícula? ¿Será que son capaces de competir en el buen sentido de la palabra con los ya reconocidos a nivel internacional, nacional, regional? ¿Tendrán cabida en cada una de las asignaturas que van a tener? ¿Es posible evaluarlos en relación con los conocimientos ya adquiridos y que la gente los ha apropiado? ¿Cuál va a ser el impacto de la comunidad con ella misma al verse a sí mismo? Y entonces nos empieza a decir, no estamos hablando de cualquier situación educativa, sino que estamos haciendo una irrupción, nos estamos haciendo una inmersión en una forma distinta de plantear la educación y en una forma distinta de verse el educador en relación con su función. Por tanto, hay que pensar en una escuela que tenga vida propia, una escuela capaz de reconocerse en ella sin desconocer lo que ya existe. Simplemente es una forma de visibilizar unas formas de el hacer, el actuar, el pensar de la tradición oral, de la educación popular, que debe tener una cabida interesante en el marco de la educación. Ese encuentro, podríamos llamarlo de esa manera, nos permite a nosotros, que somos cultores de la tradición oral, preguntarnos de qué manera íbamos a empezar a hacer procesos de trascendencia hacia la escritura. Y a partir de allí se comienza a trabajar un concepto nuevo en educación que se le llamó oralitura. Y esa oralitura, producto de cómo empezamos a hacer los procesos de investigación histórica que le dieran asidero y fundamento a qué tipo de educación realmente queríamos tener. Con María Cristina Navarrete empieza el rigor histórico y uno de los apartes más importantes que empieza a legarle a la comunidad es producto de una pregunta que nos hizo y que nosotros consideramos seguros que la teníamos claramente definida la respuesta. ¿Ustedes conocen su comunidad? Y le dijimos, ¿cómo no la vamos a conocer si vivimos aquí, hemos estado aquí todo el tiempo? Y nos dijo, bueno, comencemos a hablar de un tema, ¿en qué año fue fundado su? Y entonces nos empezó a hacer preguntas muy obvias para la respuesta, pero que nos llevaron a unos niveles tales que nos dijo, aún no nos conocemos, ustedes no conocen su comunidad y es necesario que empiecen a hacerlo.
Producto de esa inquietud, María Cristina nos legó la historia del corregimiento de Villapaz, articulado a los procesos regionales, nacionales e internacionales, que reposa en un libro que magistralmente escribió junto con las dos compañeras Zeneira Chávez y Noramérica Venegas, titulado Currículum y Comunidad. Ese es el fundamento histórico de la comunidad, que se convirtió en ese fundamento pedagógico, institucional también. Ese es un primer momento. El segundo momento comienza cuando la currícula se arma y nos preguntamos si la parte histórica, cómo va a entrar a jugar aquí, qué papel va a jugar, cómo lo vamos a organizar. Y empezó una experiencia muy significativa para nosotros, porque nos probó la capacidad de identidad y de sentido propio. Y entonces, dentro de esa pregunta, nos generó unos espacios para que pensáramos los diseños, la forma de organizar el saber, y pudimos determinar los ejes curriculares de la institución. Uno, de acuerdo con las investigaciones, es la producción, el otro la organización social y el tercero el bienestar comunitario, todos articulados a la historia. Y luego empezamos a plantear la forma de organizar el saber con el rigor histórico, insisto siempre, y aparecen unidades que en la currícula colombiana tal vez no aparecen, como historia nacional y local, la evolución y cultura, el niño en la comunidad, raíces culturales africanas y europeas, importancia histórica de la finca campesina, porque si bien esos nombres parecen no tener trayectoria, para la comunidad de nosotros sí, en el entendido que era preciso que se hiciera un encuentro entre las generaciones para saber qué había pasado en el territorio y de esa misma manera poder valorar los conceptos y los saberes acumulados que teníamos en la oralidad, que la escuela, a través del rigor de la investigación histórica, debía trascenderlos a lo escrito. Un tercer plano nos lleva a definir los principios que iban a regir en la comunidad. Al mirar los avances que había tenido María Cristina en la historicidad y en la historiografía comunitaria, nos dimos cuenta que los principios que rigen a la comunidad serían los mismos que regirían a la institución educativa, más aún si se llama comunitaria. Y entre ellos está que había que valorar el saber propio, vincular a los agentes educativos en los procesos como tales, es decir, el comunero que tiene un saber es válido para nosotros y, ante todo, permitirle a la historia local conversar con la historia regional, nacional y universal para mirar cuáles son los aportes que nuestras comunidades han hecho en relación con el desarrollo del país en materia económica, social, cultural y de otras índoles. Otro aspecto importantísimo a destacar para cerrar la gran participación que tuvo María Cristina Navarrete en nuestra comunidad fue que nos permitió entender cómo la diáspora africana había permeado nuestro territorio, porque mis compañeros de apellidos Mesú, Carabalí, Mina, Balanta, no sabíamos de dónde procedían esos apellidos. Y ella, en su libro Génesis y Desarrollo de la Esclavitud en Colombia, siglos XVI y XVII, lo deja plenamente establecido. Y eso nos empieza a nosotros a investigar, a profundizar, a conectarnos con la patria de origen, con el sitio de origen,
y tener una sinergia permanente con él. Muchas cosas podríamos decir de la doctora María Cristina Navarrete. Para nosotros, doctora aquí en la universidad, para Villapaz, Cris, porque se volvió una más nuestra. Y aquí estamos hablando no de la profesora, sino de la persona que junto con nosotros, con comunidad, nos enseñó cómo es que se hace comunidad con ella y para ella. Por eso, recuerdos indelebles de nuestra comunidad, de la comunidad general y la comunidad en particular y la comunidad profesoral. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muy amable. Buenos días, entonces invitamos nuevamente a la mesa a las profesoras Alexandra Arango, Claudia Lorena Bernal, Dolly Rocío Silva, Mari Maide Chávez y al profesor Cassiani. Mientras se van ubicando, ellos ahora están abiertos a unas intervenciones, preguntas que tenga el escenario. Y para cerrar este homenaje, invitamos a la tarima a la señora Delia Navarrete, hermana de la profesora María Cristina Navarrete. Asimismo, llamamos al profesor Javier Fayad, decano de la Facultad de Educación y Pedagogía, y la profesora Gloria Amparo Rodríguez, quienes van a hacer entrega de 2 símbolos del reconocimiento al legado de la profesora María Cristina Navarrete. Primero se va a hacer entrega de una semilla del frijol prehispánico, que es ancla ancestral, supervivencia y promesa de futuro. Ahora vamos a hacer entrega de una plántula tomada del jardín de la Universidad del Valle. Este se entrega a la familia como símbolo del reconocimiento a una labor que inspira vidas y las cuida, que es lo que sigue haciendo la maestra María Cristina Navarrete Peláez, aunque físicamente no nos acompañe. Muchísimas gracias. Entonces ahora quedan los profesores atentos a las preguntas que tenga el público. Ya ustedes me dirán. Buenos días para todas y todos. Bienvenidos a este homenaje que le hacemos a la profesora María Cristina Navarrete, quienes la conocimos y estuvimos directa o indirectamente con ella. Es muy importante este reconocimiento, valorar la obra de ella, no solamente material a nivel de historiografía y a nivel pues de las producciones en educación, sino también valorar ese proceso que la profesora hizo de acompañamiento a comunidades, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta o alguna aporte que quieran hacer como auditorio, tenemos, por cosas pues del tiempo y la agenda, tenemos hasta las 10, a las 10 pasamos a un refrigerio, pero queremos escuchar algunas palabras de los asistentes. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Nadie? Cuando habla de sus apellidos y del lugar de procedencia, ¿usted podría decir la procedencia de qué culturas africanas está, digamos, mayormente compuesta
la población de esta región, la población africana. Vamos a recoger 3 preguntas o 3 comentarios. Estela. ¿Y quién más levantó la palabra, la mano que no lo vi? Sí, buenos días para todos y todas. De verdad ha sido muy conmovedor para mí asistir a este evento, muy merecido. Afortunadamente, pues está presente, pero esas son las cosas que son muy paradójicas, ¿no? De la vida. Con María Cristina siempre tuvimos algún tipo de relación de amistad, pero quiero señalar aquí algo que fue muy significativo como en el trabajo, por lo menos en mi trabajo, es el libro de Currículo y Comunidad, que fue escrito por las 3 profesoras, que ella misma decía que solo faltaba a ella porque ya se había ido Zeneida, se había ido Noramérica. Es un libro muy interesante porque de todas maneras es un planteamiento que se hace frente a lo que significa, o sea, la diferencia que habría entre cambio, renovación y transformación. Entonces, y ahí hay un planteamiento que ella recogía, ¿cierto?, frente a todo lo que había hecho y que se salía de ese canon y que desde donde mostraban qué significaba para ellas la innovación. Entonces, creo que ese es un legado muy bonito, además de todo lo que ya se ha mencionado y sobre todo la calidez y la cercanía que siempre María Cristina procuraba por lo menos conmigo la tuvo y creo que fue un legado y yo la llevaré siempre también en mi corazón. Muchas gracias. Muy bellas las palabras de los 2 profesores que hablaron ahorita. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Victoria, allá atrás. Para allá. Bueno, en primer lugar, para María Cristina, a nivel individual yo tengo una gratitud muy grande porque fue un apoyo para el momento de mi tesis doctoral. Ella nos acompañó en algún momento con el profe Miro, el profe Ovirne, en una conversación sobre los procesos audiovisuales de Víctor Alfonso González. Esta es una pregunta para el profe Miro. Ella el día que hicimos la conversación en Jamundí entregó una serie de materiales, que eso fue muy bonito. Ella hizo como el recorrido de cómo habían hecho el libro de Currículum y Comunidad y todo lo que se había hecho, y ella hizo allí casi que una entrega de sus archivos. Entonces, a mí mi pregunta es, porque ella ahí dijo qué, pero ¿qué tanto les entregó? ¿Sí? Porque me imagino que eran sus notas, me imagino que eran fotos. Entonces, ella entregó varias cosas, incluso yo tengo el video donde lo hace. Entonces, esa es la pregunta para el profe Miro, porque el acto me pareció muy lindo de ella, porque fue casi que recoger y devolver, pero ya sus archivos. Bueno, ya yo voy a tomar aquí la palabra un minutico también. ¿Hay estudiantes de qué carreras acá? ¿De infancias? ¿La licenciatura en infancias o licenciatura en física? ¿Sí? ¿Educación infantil? Bueno, les agradezco a los estudiantes que están acá. Esto es una muestra de lo que puede hacer una facultad de educación y pedagogía. Es ese contacto con la comunidad, ese trabajo con escuelas que a veces solamente criticamos, pero que realmente no nos tomamos el esfuerzo y el interés de acompañar. María Cristina lo hizo. Yo conocí al Combo Montessori, fue precisamente en ese trabajo de formación docente. Yo iba por otro lado, tampoco tenía ninguna idea de pedagogía Montessori y con ella se ha aprendido un poquito. Entonces era eso, era simplemente el reconocimiento a esa capacidad de María Cristina de conectar con textos vivos. Anotación, como está preguntando por quiénes son de los programas académicos, yo quiero señalar acá, no recuerdo si las otras 3 personas fueron alumnas en educación primaria, pero por lo menos María Maide, sí, todas, bueno, yo recuerdo muy bien a María Maide, que era del énfasis en matemáticas, ¿verdad? Sí. De la licenciatura en educación primaria que nos tocó terminarla cuando salió la Constitución y la Ley General de Educación para pasar a la básica. Y ese legado
lo que está mostrando cuando tenemos el tema de esta semana, que es cambio social y educación, no es que apenas vamos a ver qué vamos a hacer. Ese es un testimonio fiel de cómo la universidad, a pesar de la sociedad y el Estado, contribuye de alguna manera a ir transformando la educación, la pedagogía, la cultura, y de la manera que lo hizo. Es una experiencia que es absolutamente válida, ¿cierto? Y que empezó hace mucho tiempo, pero que eso es lo que esta sociedad hoy reclama, precisamente porque los territorios han estado completamente abandonados o estudiados desde una perspectiva muy científica. Muchas gracias. Bueno, en relación con la primera interrogante, si los apellidos nuestros tenemos conocimiento de dónde proceden. Sí. Regularmente los países de origen nuestros, de nuestros apellidos, han sido Senegal, Camerún y Ghana. Y para el caso, por ejemplo, del apellido Mina, no es que existiera un sitio, un pueblo como tal, sino que era un fuerte donde embarcaban a los esclavos y le llamaban así, el fuerte Mina. Entonces, desde esa perspectiva, se le llamaban a esos esclavizados que llegaban, era por el sitio de procedencia. Para el caso, por ejemplo, de Mesú, los notarios han disgregado el apellido porque no era con Z, sino con S. Y el Biafara, no con V, sino con B labial. Y así como eso, el Arará, sin T, y Lucumí, pues sí resultó bien curioso porque una de las cosas que me preguntó alguna vez Cristina, producto de ello es, ¿y vos sabes tu apellido qué relevancia ha tenido en el África de origen? Y me llevó a profundizar, a investigar sobre eso, y se encontró que Lucumí, que también le llaman Yoruba, resultó ser una religión también. Es decir, que había una diosa que le llamaban Lucumí, diosa de la riqueza. Y así como eso, en la escuela generamos esas sinergias para que los estudiantes busquen, ausculten el origen de sus apellidos, para que esa rigurosidad histórica, ese carácter de investigación los motive y sientan que no simplemente es un apellido per se, sino que es un apellido que tiene historia y que deben seguir haciendo ese legado de generación en generación. En relación con la segunda pregunta, ¿qué entregó María Cristina? Al revisar la entrega, lo que hizo fue devolver a partes de un material fotográfico que había conseguido en los primeros momentos que tuvo acercamiento con los mayores para poder hacer registros en el libro Currículum y Comunidad, en el que escribieron. Porque consideramos que el archivo que ella ayudó a construir con antelación, una vez se presenta el informe a la entidad que apalancó económicamente el proyecto, lo entregaron ellas en todo lo que tiene que ver con la escritura del texto y las experiencias del día a día que vivimos al interior de la institución en la construcción del currículum y comunidad. Y finalmente lo que podemos apreciar es que todo ese componente que se hizo, especialmente el histórico, nos permite decir que en la zona tal vez del Valle del Cauca, Villa Paz, con los aportes, esos aportes importantísimos desde la historia y la historiografía, fue la primera comunidad que pudo llamarse a sí mismo dueña de una educación propia, lo que hoy se llama etnoeducación. En eso creemos ser pioneros, inicialmente de una manera inconsciente, pero posteriormente nos hicimos conscientes de la importancia que tenía auscultar en las raíces
para poder hablar de educación propia, y ese es el gran legado que nos da Cristina. ¿Cómo se articula la educación propia a los procesos de historia e historiografía? Bueno, pasando un poco más a otro ámbito, quisiéramos mostrar también a María Cristina en esa otra faceta más humana. Encontrar a María Cristina en una universidad, en una charla, en una conferencia, en un seminario, era ver a una doctora dotada pues de todo su liderazgo y de todo su conocimiento. Era rigurosidad académica, como lo mencionamos en algún momento. Pero encontrarla en las aulas Montessori era encontrar un ser absolutamente expectante y maravillado de las cosas y de las acciones de los niños y niñas. Uno la veía muy rígida, no sé si ustedes la reconocen así, era muy alegre, muy linda, pero era muy rígida a nivel académico, un nivel de exigencia impresionante, pero había una transformación cuando ella se sentaba con los niños y las niñas a trabajar, era de absoluto respeto por esa actividad que el niño y niña estaba realizando, era poder encontrar esa maravilla y cómo cada niño y niña resolvía las cosas y se maravillaba con todo lo que ellos hacían, cómo lo hacían, las cosas que decían. Entonces este mundo para ella durante tantos años, porque el trabajo que se inició en la Fundación Carvajal fue en 1996. Entonces, todo ese tiempo estuve en contacto directo con los niños. Era no solamente estudiarlo desde afuera, sino poder adentrarse en la dinámica de un aula, ver cómo se organiza, cómo se estructura el aula y poder así pasar por esa experiencia de los niños, poder entender lo que los docentes y las docentes podían aportar, pero además cómo iban a empezar a construir también su conocimiento y cómo iban a empezar a transformar sus prácticas. Creo que también era muy importante mostrar esa otra faceta de María Cristina, tal cual como una niña sentada allí en un tapete, disfrutando del material, mirando cómo era la mejor manera de poderlo presentar, cómo reaccionarían los niños y poder disfrutar de toda esta experiencia. Yo quería agregar otra cosita y es que ella fue una mujer visionaria en todas las facetas de su vida profesional. Pues con los testimonios vemos que ella fue visionaria, que lleva mucho tiempo hablando de cosas que ahorita están en auge, de la que todo el mundo está hablando. Ella llevaba mucho tiempo hablando de eso. Y quiero destacar los procesos de formación en la pedagogía Montessori tenían unos aspectos muy diferenciales y muy especiales. No se trataba de la charla sobre Montessori, de contarte cómo es Montessori, sino que, por ejemplo, en la Fundación Carvajal, que fue cuando nosotras llegamos a la vida de María Cristina, era vivir un proceso de formación académica en simultáneo con el trabajo de los niños. O sea, era llevar los niños desde nuestra escuela a esa aula que ella tenía dotada en la Fundación Carvajal. Hicimos muchas locuras para llevar los niños allá. Nos íbamos caminando, los llevábamos en bus urbano. En ese entonces no molestaban tanto, no había que pedir tantos permisos. La gente nos cargaba a los niños en la buseta para nosotros llevarlos a ese lugar que nos parecía mágico, en el que los niños eran completamente diferentes a lo que nosotras teníamos el resto de los días. Entonces, ¿cómo nos lleva a desaprender lo que traíamos para montarnos en una cosa nueva? Que Gloria Amparo era escéptica porque se considera una pedagogía vieja, porque tiene muchos años, pero sigue vigente. Ella tuvo la oportunidad de vivir un poquito y darse cuenta de que la realidad era otra. ¿Qué pasa con la Fundación Carvajal? Hay una formación de madres comunitarias y de docentes, con un proceso también muy enriquecedor, porque había un acompañamiento en el aula de clase. Nosotras íbamos a las aulas y a los hogares comunitarios a acompañar ese trabajo con las mamás. Y algo que hizo muy importante este proceso es que ellas recibían materiales para dotar sus espacios educativos, pero no los recibían terminados.
Entonces recibía, por ejemplo, la Torre Rosada, que es la insignia de la pedagogía Montessori, la recibía en crudo. Entonces, el trabajo en el taller era lijar, era pintar, era apropiarse de eso que me están dando, porque lo que le dan a uno y no le cuesta nada, pues nada le cuesta. Pero si la maestra se peló el dedito lijando el cubo, ella va a cuidar ese cubito, va a ser importante. Entonces, como en esos procesos era apropiarse, realmente vivir el proceso para poderlo llevar allá al aula y hacer realmente felices a esos niños y esas niñas. Quiero un segundito para decir dos cositas. Una mujer tan estudiosa, con tantos títulos, escritora, con todo, pero tan sencilla y humana. Que quede en nuestros corazones esa experiencia de haber conocido esa mujer tan grande, pero tan sencilla a la vez. Esa mujer que respetó a cada persona. No importaba quién era cada uno de nosotros. Nos respetó, nos aceptó, respetó cada ritmo. Y eso es muy valioso. Y nos fue puliendo cada día, y para nosotros es muy significativo que esta persona nos haya hecho crecer. Y yo creo que esa es la misión de todos los que estamos en este auditorio, de todas las personas, ayudar a crecer a otro. Ayudar a crecer y recoger ese legado y darle continuidad. Ese es el objetivo de este homenaje a la profesora María Cristina Navarrete, y desde la Facultad de Educación y Pedagogía esperamos continuarlo. De hecho, ahorita se me acercó Gloria y al oído rápido, tenemos que abrir otra vez el diplomado de Pedagogía Montessori. Entonces, ese tipo de cosas hay que continuarlas. Agradecerles a todo el equipo, el combo Montessori, como decían, al profesor Alfonso Casiani, muchas gracias por acompañarnos, al profesor Emiro Lucumí, muchas gracias por estar presente, y pues la participación, la presencia y la palabra de ustedes es una imagen de eso que María Cristina logró trabajar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir.